Bendito sea su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cómo han pasado? Gloria a Dios. Amén. En Cristo estamos en victoria, ¿sí o no? Cualquier cosa que esté pasando a nuestro alrededor, tenemos a Cristo en el corazón. Y eso es motivo suficiente, ¿verdad?, para aguardar con esperanza, con paciencia, pues a la iglesia se le está predeterminado, destinado, ¿verdad?, salvación eterna delante de nuestro Dios. Amén. Así que, iglesia amada, no te desanimes. Cristo viene pronto. Maranata. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bien, saludamos a los amigos también que nos visitan y hermanos que nos visitan a través de las redes sociales. Que el Señor añada bendición a vuestra vida y que nos gocemos en esta enseñanza que estamos llevando jueves a jueves, que es la del libro de Apocalipsis. Amén. Hoy vamos a empezar con un nuevo capítulo, el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, el cual le ruego que abra su Biblia y vaya al capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Me dice amén cuando tenga ya la cita bíblica. Gloria sea al Señor. Amén. Vamos a dar lectura del 1 hasta el verso 5, del capítulo 4, del verso 1 al verso 5. Amén. Y vamos a ir revisando versículo a versículo, ¿verdad?, a ver lo que el Señor nos quiere enseñar o mostrar esta noche en este libro de revelación. Amén. Dice Apocalipsis 4, del 1 al 5, de la siguiente manera: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. Hasta ahí la lectura. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias por tu misericordia, por tu bondad en nosotros. Te rogamos, Dios mío, que en la enseñanza de esta noche hables a nuestra vida. Dios eterno, pedimos sabiduría de lo alto, Dios mío, para que tu palabra sea recibida, comprendida y puesta por obra. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Jesucristo? Bendito sea el Señor. Amén. Bien, luego de haber revisado los 3 primeros capítulos del libro de Apocalipsis, ¿verdad?, entramos a la tercera parte en sí, que se divide este libro, ¿verdad? La tercera parte, que son las cosas que han de ser después de estas. Si usted regresa al capítulo 1, verso 19, el Señor le muestra al apóstol Juan prácticamente el bosquejo de lo que va a ser todo este libro dividido en 3 partes. En el verso 19 del capítulo 1, el Señor le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, primeramente, ¿verdad?, las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las que has visto las interpretó o las escribió en todo el capítulo 1. Las que son, que empieza con el capítulo 2, con la carta a las iglesias, y que termina en el capítulo 3, ¿verdad? Las que son y las que han de ser después de estas. Este es el orden, ¿verdad? Este es el orden en sí de todo el libro. A partir de aquí, del capítulo 4 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, prácticamente Dios va a revelar el futuro, ¿verdad?, el futuro del mundo entero. Y estas son las revelaciones que Dios le muestra al apóstol Juan, ¿verdad? Juan realmente recibe a través de este libro
un bosquejo bien diseñado en el cual Él no puede perderse, y lo hace en este orden. ¿Por qué lo hace en este orden? Porque ese es el orden, ¿verdad?, que Dios ha establecido en este mundo y que para nosotros no es difícil de entender. Primero es necesario que conozcamos a Dios, ¿verdad?, y a su Hijo Jesucristo. Y es necesario que tengamos el Espíritu Santo. Por eso en todo el capítulo 1, ¿verdad?, Dios se revela, Cristo se revela, ¿verdad?, a través del el que es, el que era, el que ha de venir, a través del Alfa, a través del Omega, ¿verdad?, a través del que tiene los 7 espíritus. En otras palabras, Dios se revela en el primer capítulo del Apocalipsis. Y a nosotros Dios se nos reveló de esa manera, ¿sí o no? No podríamos llegar a ser creyentes si no tuviésemos un entendimiento, por lo menos somero, por lo menos, ¿verdad?, yo me atrevo a decir un poco superficial, de quién es Dios, a diferencia de aquellos que dicen que conocen a Dios y no conocen a Dios, ¿sí o no? La manera de conocer a Dios, de usted y de mí, es a la manera como se manifiesta, como se revela en la Escritura. Ya no como nos enseñaron, ya no como, ¿verdad?, nos dijeron en algún momento, y que nunca tuvimos la oportunidad de conocerle personalmente a través de la palabra del Señor. Amén, hermano. Dios se ha revelado a través de la Escritura. Dios se reveló o se manifestó en carne por medio de Jesucristo. Y eso es lo que a sus anchas dice toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde el Génesis Dios creó, Dios manifestó un plan perfecto para rescatar al hombre de su pecado, y lo cumplió, ¿verdad? Lo cumplió, y se ve su cumplimiento en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces el primer capítulo es eso, las cosas, ¿verdad?, como dice ahí, ¿verdad?, en el verso 19, ¿sí?, las cosas que has visto. Luego describe las que son. ¿Por qué? Porque es necesario que Dios primeramente le hable a su iglesia, porque es la iglesia la que va a ser arrebatada. Alguien diga amén. O sea, porque es necesario que el juicio de Dios empiece ¿por dónde? Por la casa. ¿Y cuál es la casa? Es la iglesia, ¿sí o no? Si usted se va al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a hacer un recorrido hoy de la Biblia, ¿verdad? Primera de Pedro. Por eso es importante que usted venga al discipulado, para que usted maneje la palabra del Señor rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo: porque es tiempo, dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Mire, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Por eso es que Dios se manifiesta a las 7 iglesias y va desnudando las virtudes y las falencias de cada iglesia. ¿Cuál es el propósito de Dios al manifestarse de esta manera con las 7 iglesias que representan en sí, ¿verdad?, a la iglesia universal de Dios? Amén. A la iglesia universal de Dios, que representan a la iglesia que será arrebatada, a la iglesia que ha sido separada del mundo, ¿sí? Cada iglesia, ¿verdad?, tiene su etapa, y quizás usted diga: yo me parezco a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Otros dirán: bueno, yo creo que me parezco a la iglesia de Esmirna. Y quizás otros digan: ¿verdad que me identifiqué con la iglesia de Tiatira, ¿verdad? O quizás otros digan: chuzo, yo estoy como la iglesia de la Odisea, ¿sí? O de pronto pueden alguien decir: no, yo creo que me identifico con la iglesia de Filadelfia. Es más, o sea, en otras palabras, ¿verdad?, la carta a las 7 iglesias realmente lo que manifiestan o hacen, perdón, una manifestación de la condición espiritual de cada creyente. Amén, hermano. De la condición espiritual de cada creyente, ¿sí? Por eso es que cada carta termina diciendo: el que tiene oído, oiga, ¿verdad?, lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a la iglesia a la que fue escrita, sino a las iglesias. Y es tan contemporánea, ¿verdad?, tan contemporánea que afecta a la iglesia actual, a la iglesia de estos momentos, de esta era, de esta etapa, de este siglo. Amén, hermano. Y ha afectado a las iglesias de todos los siglos. Entonces, es importante determinar, ¿verdad?, cómo Dios primeramente habla a su casa con el único fin, escuche, el único fin de que la iglesia entienda y proceda al arrepentimiento. Porque Dios ama a su iglesia. ¿Cuántos lo creen? Dios ama a su iglesia. Su vida dio por su iglesia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? ¿Sí o no? Que dio a su Hijo unigénito. Pero si usted lee el libro de Efesios, ya el Señor es más específico. Cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo
amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, ya más específico en la forma como Jesucristo ama particularmente a su iglesia. Jesucristo sustenta a su iglesia, cuida a su iglesia, provee para su iglesia, guarda a su iglesia, la prepara a su iglesia, ¿sí o no? O sea, de esa manera Cristo nos ama. Por eso es que nos está conminando a que independientemente de la identificación o la identidad que cada uno pueda tener en cuanto a las 7 iglesias, nos está conminando a que procedamos al arrepentimiento, porque si no lo hacemos, no veremos el cielo. Si no lo hacemos, nos quedaremos y será llanto, dolor, tristeza si nos quedamos, y vergüenza también, ¿sí o no? Y vergüenza también. De repente suenan las trompetas y los que se quedan se mirarán las caras. ¿Y por qué nos quedamos? ¿Ah? Y cada uno comenzará a ir recién a decir la verdad. Me quedé por esto, me quedé por lo de aquí, porque ya no hay más remedio, ¿sí o no? Ya no hay segundo vuelo, no hay 2 toques de trompeta, no hay 2 arrebatamientos. De ahí para adelante es lo que vamos a ver a partir del capítulo 4. Porque lo que establece el capítulo 4 son las cosas que van a suceder después del arrebatamiento de la iglesia. Amén, hermano. Después del arrebatamiento de la iglesia, a partir del capítulo 4 en adelante. Entonces, por eso el apóstol Pedro, ¿verdad?, dice en 4:17, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, ¿sí? Dice, y si primero comienza por nosotros, miren lo que dice el Señor, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Tremendo, ¿no? ¿Sí o no? Si la iglesia con dificultad se salva, ¿verdad? ¿Dónde aparecerá el incrédulo, el impío, el pecador? Entonces, ese es el orden. Entonces, primero, el conocimiento del Señor o la revelación de Jesucristo, que debe ser, ¿verdad?, conocida, aceptada, creída por la iglesia. Segundo, es el juicio de Dios por casas, por las iglesias, manifestándole lo que tiene y lo que no tiene, y cómo obtener lo que no tiene, cómo obtenerlo a través del arrepentimiento. Y por último, ¿verdad?, tenemos esta tercera parte. De aquí en adelante viene la tercera parte del libro de Apocalipsis, ¿verdad?, que comienza con este capítulo 4. Y dice el Señor así en el capítulo 4: después de esto, miré y he aquí una puerta abierta. Amén. Primero dice, después de esto, el escenario cambió. El escenario ya no es la tierra. El escenario ya no es, ¿verdad?, la iglesia que está todavía en la tierra. Ahora el escenario se va a trasladar al cielo, ¿sí? Todo lo que vamos a ver aquí en adelante es el cielo, y desde ahí proyectando hacia la tierra. Desde el cielo proyectando hacia la tierra. Amén, hermano. Después de esto, dice el Señor, ¿verdad? Después de esto dice el apóstol Juan, dice, he aquí, miré y he aquí una puerta abierta. Ok. Si queremos hablar acerca de las puertas abiertas, ¿verdad?, por lo menos en el Apocalipsis encontramos 3 menciones de puerta. La primera en Apocalipsis 3:8, donde el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia y le dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es la puerta de la oportunidad, ¿verdad?, que Dios le da a la iglesia. ¿Para qué? Para que a través de esta puerta pueda proyectar, pueda predicar, pueda expandir el evangelio de Dios. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces, se conoce como la puerta de la oportunidad, donde Dios abre la puerta a la iglesia para que la iglesia salga y deje de estar dormida, deje de estar encerrada, sino que salga a predicar el poderoso mensaje de Dios, porque es el mensaje de Dios el que cambia la vida de las personas. Alabados a su nombre. Amén, hermano. No es el pastor, no es el líder, no, es el mensaje. Por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, ese evangelio debe ser predicado. ¿Y quién está autorizado para predicar ese evangelio?
la iglesia, sino. Entonces, la puerta de la oportunidad. Ninguno de nosotros tenemos que desaprovechar esa oportunidad de esa puerta abierta, ¿verdad?, que Dios nos ha entregado para predicar y para proyectar el evangelio a quienes no lo conocen. Bendito sea el Señor. Porque quién sabe, hermano, quién sabe si cuando usted predica o cuando usted le muestra el evangelio a alguien, Dios le concede la oportunidad de arrepentirse, ¿sí o no? Pero si callamos, ¿dónde va a estar esa oportunidad? Y si callamos y esa persona fallece y se va al infierno, y queda en la conciencia de uno, queda, ¿por qué no le prediqué? No sé si alguna vez le ha pasado eso, ¿verdad? Que de repente usted visitó a alguien, no tuvo el coraje, la valentía para predicarle y al siguiente día ya no estaba en esta tierra. Y viene la lamentación al corazón, Señor, ¿por qué no le prediqué? ¿Por qué no le predicó? Porque no aprovechó la puerta abierta, porque no aprovechó la puerta de la oportunidad. Amén, hermano, ¿sí? Entonces usted no se preocupe lo que va a pasar cuando usted predica, porque al que le corresponde convencer, redarguir de pecado y de justicia y de juicio es al Espíritu Santo. A nosotros se nos ha dado solamente de predicar el evangelio, y es de Dios la obra, es de Dios las almas son de Cristo, bendito sea el Señor. Amén, hermano. Entonces esta es la primera puerta. La otra puerta, ¿verdad?, que hace mención en el libro de Apocalipsis, porque hay muchas puertas que se ve, ¿verdad?, en toda la Biblia, pero en el Apocalipsis nada más tenemos la puerta del corazón humano. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si no, esta es la puerta del corazón humano, donde Jesucristo, ¿verdad?, está tocando la puerta, está llamando, ¿verdad? Y también está esperando. ¿Qué espera el Señor? Que aquel que escucha su voz le abra la puerta y lo invite a entrar, y lo invite a participar, lo invite a tener comunión, porque la cena significa comunión, ¿sí o no? Por eso nosotros practicamos lo que está establecido, ¿verdad?, como un mandato, como una ordenanza, que es la cena del Señor, y lo hacemos una vez por mes. Hay otras iglesias que lo hacen cada 15 días, otras cada semana, otras cada 6 meses, no lo sé. Cada iglesia tiene su propia, establece sus propias reglas, pero nosotros como norma una vez por mes. ¿Por qué? Porque es importante, ¿verdad?, mes a mes reconocer la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es importante no olvidarnos lo que Cristo hizo por nosotros. Es importante, ¿por qué? Porque nos da la oportunidad de que si estamos resentidos con alguien, ir a pedirle perdón. De que si estamos, ¿verdad?, amargados, ahí desalentados, Dios es la oportunidad para alentarnos, para animarnos. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Es la oportunidad para confesar nuestros pecados. Es la oportunidad para ir a los atrios del Señor, decir: Señor, ayúdame, perdóname, ¿verdad? Sana mi corazón, limpia mi corazón. O sea, es la oportunidad. Por eso lo hacemos mes a mes. No porque es un ritual, ni porque a la final se lo inventó el pastor o el apóstol. No. Está establecido en la iglesia. La cena del Señor representa la comunión de los santos. Representa que nos acordamos. Por eso, en memoria, haced en memoria de mí. Nos acordamos de ese maravilloso acto de Jesucristo, acto de amor hecho en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Amén. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces esta es la puerta del corazón humano. Escúcheme. Lo lamentable es que muchos cierran esa puerta. Muchos cierran esa puerta. Hay muchos que se les hace difícil perdonar. La palabra perdón es la palabra más difícil que sale de los labios a veces de un ser humano. Pero a la iglesia se le ha enseñado que esta palabra debe ser constante en nuestros labios. ¿Sí o no? Constante y continua, porque la Biblia dice, la Biblia enseña que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdona. Sino, ¿por qué? Porque la ecuación es sencilla. Dios me ha enseñado a perdonar porque primero he obtenido su perdón, ¿sí o no? ¿Por qué yo perdono? Porque primero fui perdonado, ¿sí o no? ¿Cómo ofendí a Dios? De muchas maneras, unas más aberrantes que otras, no lo sé, cada quien sabe su pasado, su historial, pero Dios me perdonó, Dios le perdonó. Amén, hermano. Entonces, cuando alguien le ofende, ¿quién es usted para juzgar?
somos llamados a paz, somos llamados a perdonar, somos llamados a reconciliarnos. Amén, hermano. Y justamente por esto es la cena, ¿sí o no? Por esto es la cena. Por eso es que cada mes el Señor comienza a golpear la puerta del corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Ah? ¿Cómo está tu corazón, iglesia? ¿Verdad? Y nos llama a que saquemos todo aquello que es un lastre, todo aquello que no sirve, que representa una carga innecesaria delante de nuestro Dios. Amén, hermano. Y la tercera puerta que se ve acá es precisamente esta puerta, la que estamos estudiando, ¿verdad? Que se llama la puerta de la revelación. Esta puerta, la puerta de la revelación, es la puerta que nos da acceso directamente a Dios y a sus misterios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, hermano. A Dios y a sus misterios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene vida espiritual. Y solamente aquellos que tienen el Espíritu vivo la pueden entender. Solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo les ha sido revelada de la forma correcta. De la forma correcta. Amén, hermano. ¿Sí? Por eso usted ve que hay mucha gente que tuerce las Escrituras porque no les fue revelada. Porque la interpretan de otra manera. Amén, hermano. ¿Sí? A la iglesia le fue revelada. Por eso es que usted y yo no se nos hace difícil comprender la Escritura. No importa la versión que usted está leyendo, se nos hace sencillo, se nos hace, ¿verdad?, fácil. ¿Por qué? Porque la revelación no la da hombre alguno, la revelación la da el Espíritu Santo. Él es el maestro de maestros de la iglesia, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Entonces, la letra muerta pasa a tener vida, ¿sí o no? La letra muerta pasa a tener vida. Y la palabra dice que es como miel, ¿verdad? En los labios. ¿Sí o no? Aunque para algunos es somnífero en los labios, pero para otros es miel, es dulce, ¿verdad? ¿Sí o no? Más dulce que la miel. Eso es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Por eso es importante que no descuidemos estos dos pilares. La oración y la lectura, la meditación, el escudriñar la palabra del Señor. Si queremos crecer espiritualmente, si queremos ser cristianos maduros, si queremos ser cristianos firmes de convicción, que cuando venga el ofrecimiento, cuando venga la oportunidad, ¿verdad?, de cualquier cosa que no esté de acuerdo, ¿verdad?, a la santidad, a la moral de Dios, sepamos decir no porque hemos crecido, amén, hermano, porque hemos madurado. ¿En qué cosa? En el Evangelio, se nos ha sido revelado, ¿verdad? Se nos ha sido revelado, alabado sea el Señor. Amén, hermano. Entonces, la puerta de la revelación. Entonces dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta. ¿Hasta aquí? Hasta las 7:30, ¿no? Okay. Una puerta abierta en el cielo. Dice, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo. Mire lo que escucha el apóstol Juan. Una voz como de trompeta hablando con él. Si usted se va, ¿verdad?, al capítulo 1 de Apocalipsis, ¿verdad?, verso 10, donde está la primera parte de este bosquejo, dice, yo estaba en el Espíritu, dice Juan, ¿verdad? ¿Cómo estaba Juan? En el Espíritu, ¿verdad? No en la carne, en el Espíritu, dice, en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Quién le hablaba? Le hablaba el Alfa y el Omega, el primero y el último. Amén, hermano. Le hablaba Jesucristo. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, quien le estaba llamando, quien le estaba hablando, quien le estaba, ¿verdad?, esta voz era el mismo Dios. Dios le iba a revelar a Juan las cosas, ¿verdad?, que han de suceder después de esto. Amén, hermano. Era Dios. Y esta voz como de trompeta, ¿verdad?, le dice, sube acá, le dice, ¿verdad? Sube acá. Esto no es un si quieres, no es un, ¿verdad?, no es una invitación de pronto, ¿verdad? Aunque es una invitación amistosa, pero con mucha autoridad, ¿verdad? Le dice, sube acá. Es un mandato, ¿verdad?, para que Juan pueda ser traspasado de un mundo natural
a un mundo sobrenatural, de la tierra al cielo. Escuche, Juan esto no era un sueño de Juan, no es que él estaba dormido y tuvo un sueño y en el sueño vio, ¿verdad?, toda esta cosa. No, 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 no. Él estaba en el Espíritu, dice. Eso lo revela, ¿verdad? Lo revela en el verso 2, dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, ¿sí? Entonces, no es que estaba dormido, no es que estaba soñando, ¿verdad? No es que estaba ahí y de repente vino una visión, no, no, no. Él fue traspasado al cielo. Amén, hermano. Esta experiencia no es la primera experiencia para un hombre. Esta experiencia ya la contó el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12. Si usted va a 2 de Corintios, capítulo 12, verso 2 al verso 4. Dice el apóstol Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Mire, hasta el tercer cielo. ¿Cuántos cielos hay? 3 cielos, ¿verdad? 3 cielos. Entonces se describe o se entiende que el primer cielo es el cielo que me permite ver mis ojos. Yo puedo ver las estrellas, es parte del primer cielo, ¿verdad? Pero hay algo que a mis ojos no pueden ver que va más allá, ¿verdad? Que ni con telescopios ultramodernos pueden verlo, ¿verdad? Que es la extensión infinita de una bóveda celeste, ¿verdad? ¿Sí o no? Segundo cielo. Pero sobre todo eso está el cielo o el tercer cielo, donde está el trono de Dios, alabado sea su nombre. Y allá seremos traspasados todos aquellos que hemos creído, no al primer cielo, no al segundo cielo, allá en el tercer cielo, donde fue puesto, donde fue traspasado, donde fue arrebatado el apóstol Pablo y donde fue invitado a subir el apóstol Juan, también estará la iglesia del Señor, alabado sea su nombre. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Verso 4, que fue arrebatado al paraíso. ¿A dónde fue arrebatado Pablo? Al paraíso, mire. Donde oyó palabras inefables. ¿Qué cosas habrá escuchado, verdad? El apóstol Pablo. Sin embargo, dice él, que no le es dado al hombre expresar. Al apóstol Pablo no se le permitió, mire, no se le permitió decir lo que vio. ¿Sí? Eso fue reservado para el apóstol Juan. Tremendo, ¿no? Al apóstol Pablo no se le permitió venir y decir, estuve en el paraíso y vi la ciudad de oro, vi el trono de Dios. No, no, no. Eso no se le permitió al decir. Él tenía un propósito que cumplir en esta tierra y Dios en él cumplió su propósito. Amén, hermano. Por eso es que hay cosas que se nos es revelada y otras cosas que no se nos es revelada. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces el apóstol Juan, a él sí le fue dicho, escribe lo que voy a decir, ¿verdad? Lo que vas a ver, lo que voy a decir. Y por eso es que este libro, Apocalipsis, se llama Revelación, ¿verdad? Ese es el nombre de Apocalipsis. Que la gente escucha Apocalipsis y le da miedo, ¿sí o no? Porque Apocalipsis quiere meterse bajo la cama. No, Apocalipsis significa revelación, ¿sí? Una revelación. Ahora, ¿por qué le da miedo? ¿Verdad? Porque anda sin Cristo. Porque el que está con Cristo no tiene temor, no tiene miedo. El que está con Cristo tiene convicción, alabado sea el Señor. El que está con Cristo, hermano, tiene seguridad. Porque Cristo le da la seguridad. Amén, hermano. ¿Sí o no? El que está con Cristo, el libro de Apocalipsis es un libro de bastante, ¿verdad? Confianza, seguridad. Mire, porque si lo entendemos de esa manera, vemos el amor de Dios para las iglesias. Primero el amor de Dios en su revelación divina, el amor de Dios para las iglesias y el amor de Dios para decirle a la iglesia las cosas que van a pasar. ¿Sí o no? Las cosas que van a pasar. ¿Y a quién es revelado? A la iglesia. Vaya afuera para hablar del arrebatamiento, a ver si no le ponen camisa de fuerza. ¿Sí o no? Póngase a gritar ahí como loco que, ¿verdad? Que Cristo viene y nos vamos a transformar y seremos un cuerpo glorificado. Hermano, la gente ¿sí o no? ¿Por qué? Porque a ellos no les es
revelado, ¿sí o no? ¿A quién es revelado? A la iglesia. Alabado sea el Señor, ¿sí o no? Entonces mire, a Juan le fue permitido hablar lo que vio, a Pablo no. Por eso es que a cada uno muchas veces les es permitido lo que debe hablar y a otros no, ¿sí o no? Para que no hablemos de más, ¿sí o no? Para que no nos crezca un poquito la sin hueso, ¿verdad? Sino lo que es permitido, ¿verdad? Amén, hermano. Si te cuentas una palabra para alguien, dígale lo que es permitido, no se vaya ni más allá ni más acá, lo que Dios tiene que decir, si es que es de Dios lo que viene. Amén, hermano. Si es de Dios lo que revela. Porque hace un tiempo atrás escuchaba un testimonio, ¿verdad? De un gran problema que hubo en un hogar, porque estas personas en desobediencia abierta fueron invitadas a otra iglesia, se fueron sin permiso de su pastor, ¿verdad? No le dijeron nada al pastor, pensando que se cuidan de los ojos del pastor y se olvidan que hay unos ojos que todo lo ven, ¿sí o no? Y se fueron sin permiso. Allá un profeta cogió, entre comillas, ¿verdad? Vino, cogió ahí le dio una profecía que la hija ha sido violada, ha sido ultrajada, ¿verdad? Y bueno, y todas esas cosas por un familiar, y se armó un caos, hermano, en esa familia, por algo que fue una, entre comillas, profecía que no era real. Al final de los finales, ¿verdad? Se descubrió la verdad. En todo caso, mire lo que es, ¿no? Lo que es sujetarse a un pastor, a una iglesia. No porque uno sea el pastor, hermano, no. Lo importante es ser obediente y sujetarse. No le impedimos nosotros, ¿verdad? Porque la ley dice, no le pongas bozal al buey que trilla, ¿sí o no? Ahora, nosotros no somos bueyes, ¿verdad? Es una comparación nada más. No le impedimos a alguien cuando quiera ir a una actividad, pero el pastor debe saberlo. Eso se llama orden y Dios es un Dios de orden, ¿sí o no? Porque en la iglesia hay ovejas, ¿sí o no? No chivos, no cabras. Las ovejas no saltan la cerca, ¿sí o no? Las cabras sí saltan, hermano. Las cabras sí saltan la cerca. Amén. Entonces dice, sigamos, hermano, quedan 10 minutos. No vamos ni por el verso 1, ¿verdad? Dice, sube acá, ¿verdad? Y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y dice el verso 2, y al instante yo estaba en el Espíritu. Esto es importante entender, ¿verdad? Que el apóstol estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo. Mire, ¿qué es lo primero que ve el apóstol Juan? Lo primero que debe ver. Escuche, él cuando fue no vio primero la ciudad. Cuando subió en el Espíritu no vio la ciudad. No vio los pajaritos que alaban a Dios, los querubines, los serafines, no, ni se entretuvo en eso. Lo primero que ve él es un trono. ¿Por qué es importante, verdad, esto de aquí? Porque Dios es un Dios de orden y empieza por donde debe empezar. Si usted y yo no establecemos que Dios tiene un trono en el cielo y ese trono representa autoridad, representa control, ¿verdad? Representa aquel que está, ¿verdad?, en control de todo lo que existe, lo que hay. Si no empezamos por ahí y nos entretenemos en mirar otras cosas, como a veces suele pasar, ¿verdad? Que uno va a una misión y anda entretenido por otras cosas y no cumple la misión. Por eso es importante que nosotros primero, ¿verdad?, veamos lo que tenemos que ver. A Juan, lo primero que ve Juan es un trono. Por ahí debía empezar. Porque si hay un trono, ¿sí o no?, debe haber alguien que ocupe ese trono. Alguien diga amén, ¿sí o no? Porque un trono vacío no representa nada. Pero un trono con alguien ocupando ese trono representa a la autoridad. Representa, ¿verdad?, al que tiene el control, al que reina, al que gobierna. Eso representa un trono. Amén, hermano, ¿sí o no? Cuando el Imperio Romano conquistó casi toda Europa, casi toda Asia y gran parte del norte de África, ellos establecieron un trono, ¿verdad?
Y en ese trono se sentaba terrenalmente aquel que se creía un semidios y era conocido como el César, ¿sí o no? Y todos tenían que obedecer lo que este hombre que se creía semidios o Dios decía, todo, absolutamente todo. Por eso es que es importante ver el trono, porque luego de eso se va a describir al que está sentado y lo que hay alrededor de ese trono. Luego de eso se va a describir. Y eso es lo primero que quiere el Señor a través de la revelación, a través del apóstol Juan, que nosotros entendamos para que no desviemos la mirada a otro lado, sino entender que hay un trono, hay quien tiene la autoridad, hay quien gobierna, que Dios no está desentendido de nosotros, que Dios no está, con el control solamente del cielo, sino que Dios tiene la autoridad para gobernar el cielo y la tierra, y sobre Él no hay nada ni nadie. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vi un trono. Ahora, no es que Juan ve un trono, ¿verdad? Un mueble físicamente, porque los tronos normalmente que nosotros podemos ver físicamente son, ¿verdad?, un mueble donde se sienta el que ordena, el que manda, ya más o menos así. El sillón presidencial lo podemos llamar acá, ¿verdad?, con su despacho. No. Realmente lo que representa este trono, ¿verdad?, al llegar ahí, ya lo hemos dicho, es la autoridad y el gobierno. Pero este trono no estaba vacío, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante lo que le digo? Porque si usted lee el verso 4, o todo el capítulo 4, ¿verdad?, va a encontrar que 13 veces se nombra la palabra trono, ¿verdad? Y 11 veces trono de Dios. En otras palabras, en un capítulo donde se repite muchas veces esta palabra, quiere decir que Dios quiere que nosotros entendamos el énfasis, ¿verdad?, que existe en esta palabra trono y trono de Dios. Amén, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dice en el verso 2, ¿verdad? Al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo, ¿verdad? En el cielo un trono establecido. Y en el trono uno sentado. Mire, en el trono uno sentado. ¿Sí? Juan vio a uno. Este uno, obviamente, ¿verdad?, representa a Dios. Pero Dios es trino, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. No son tres dioses, sino es un Dios manifestado en tres personas. Y cuidadosamente este capítulo también presenta la triunidad de Dios. Amén, hermano. Vamos a verlo para no, ¿verdad?, lanzar palabras al aire. Primero, ¿verdad?, en el verso 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. El número 7 representa perfección, ¿verdad? Ahí estaba el Espíritu de Dios, o la perfección de Dios. Ahí estaba el Espíritu Santo. Amén, hermano. En el capítulo 5, verso 6, dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, mire que hace una diferencia, ¿verdad? Dice: estaba de pie un cordero como inmolado. ¿Quién es el cordero inmolado, hermano? El Hijo, ¿verdad? Ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Hijo, ¿verdad? Amén, hermano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sabes? Para los que dicen que nosotros nos hemos inventado un Dios de 3 cabezas, no entienden, no hay revelación en sus vidas, ¿sí o no? Y para los que dicen que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo, Jesús solo. No es así, eso no enseña la Escritura. Amén, hermano. ¿Sí? O para los que dicen, ¿verdad?, que pares de sufrir. ¿Sí o no? ¿Cuándo uno para de sufrir, hermano? Alguien que me diga: yo ya paré de sufrir, ¿verdad? Para ver a dónde va, a qué iglesia va. Si el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción. Lo que sí dijo es: confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que dijo el Señor. No dijo: no van a pasar aflicción, no dijo: confíen, yo vencí al mundo. ¿Sí?
aunque en el mundo tengan aflicción. Así que pare de sufrir, ¿verdad? ¿Cuántos quieren parar de sufrir? Ya cuando vayamos al cielo, ahí ya no habrá lágrimas, ni llanto, ni tristeza, ni hambre tendrá usted, así que no se preocupe por comida. Si quiere, come, si no quiere, no come. Ya no habrá ayuno, ¿ah? Ni vigilia, sino que día y noche, ¿verdad? Estaremos adorando a nuestro Dios, alabanza al Señor. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. Ahí nos vamos a quedar, ¿ok? Sí. Ahí nos vamos a quedar, ya son 7:30. Ya el segundo culto debe empezar, amén. No se desconecte, jueves a jueves estamos llevando esta enseñanza, ¿verdad? La próxima semana continuamos ya, ¿verdad? Con este estudio. Y no sé cuánto tiempo nos lleve, solo el Señor lo sabe. Lo importante es que mantengamos la fidelidad, ¿verdad? Para que no se pierda capítulo a capítulo, verso a verso, en este caso que estamos revisando, ¿verdad? Vamos por el capítulo 4, verso 2, ¿verdad? Ok, capítulo 4, verso 2, para que me haga acuerdo. Ok, póngase de pie, por favor. Alguien va a presentar diezmo, pase al frente.